La Fiscalía General de la República impugnó la suspensión que frenó la captura del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo. Rubén Mozo con más información. Rubén, ¿cómo estás? Samuel, muy buenos días, muy buenas tardes a ti y a toda la audiencia. Pues sí, como tú bien lo dices, Manuel Adrián Valdemar Patiño Ostoa, quien es agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción de la Fiscalía General de la República, pues interpuso un recurso de queja contra la medida cautelar que fue otorgada por un secretario en funciones de juez federal en días pasados y que frenó la captura de Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán. Harfuch tumba a Silvano, le caen con operativo y descubren su fortaleza narco de corrupción millonaria. La madrugada del 24 de abril de 2025, Ajijic, una de las zonas más exclusivas del estadio de Jalisco, fue testigo de uno de los operativos más meticulosos y silenciosos de los últimos años. A las 3:45 de la mañana, una caravana de vehículos blindados irrumpió en la zona boscosa, rompiendo la calma de la localidad. Quédate hasta el final del video y descubre la verdad de los hechos. No había sirenas, no había advertencias. Era una operación quirúrgica, sin filtraciones, sin margen para error. Al frente del operativo estaba el equipo especial de Omar García Harfuch, acompañado por efectivos de la Guardia Nacional y agentes de la Secretaría de Seguridad Nacional. El objetivo era claro: capturar a Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, hoy convertido en símbolo de una red de corrupción profunda que alcanzaba estructuras del poder político y judicial. Durante años, Silvano había caminado con soberbia por los pasillos del poder. Exdiputado, exsenador y exmandatario estatal, había consolidado una imagen pública de legalidad, transparencia y compromiso institucional. Pero esa fachada se sostenía con discursos vacíos, mientras por debajo se construía una maquinaria de desvíos, enriquecimiento ilícito y protección política. A lo largo de su gestión, Michoacán se hundía en violencia e inseguridad, mientras la fortuna de Aureoles crecía en silencio. Nada lo tocaba, ni los reportajes periodísticos, ni las denuncias de la oposición, ni los rumores persistentes sobre propiedades en paraísos fiscales, cuentas ocultas, empresas fachada y presuntas donaciones filantrópicas que solo servían de pantalla. Durante años parecía intocable, pero esa madrugada todo cambió. La mansión de Silvano, ubicado en una colina con vista al lago de Chapala, tenía una arquitectura colonial impecable, ventanales amplios, jardines simétricos y una tranquilidad artificial. Era una fachada diseñada para engañar. Cuando los agentes entraron por 3 flancos distintos, no encontraron resistencia armada, pero sí señales de un inminente escape. El exgobernador ya estaba vestido, con un teléfono satelital en la mano y una mochila de viaje a su lado. A solo unos metros de donde fue detenido, tras una librera empotrada, los peritos encontraron una escotilla metálica. Tras ella, se reveló la existencia de un búnker de 120 metros cuadrados completamente equipado. Víveres, camas de emergencia, generadores de energía, sistemas de ventilación autónoma, cámaras de vigilancia y lo más alarmante, un túnel de casi 30 metros que conectaba con una propiedad vecina registrada bajo otro nombre. Todo construido con ingeniería militar. El plan estaba claro: Silvano tenía previsto desaparecer. Pero esta vez no tuvo tiempo, no volverá a caminar libre. Hoy comienza su juicio ante el país que traicionó. Diría horas después Omar García Harfuch en una rueda de prensa breve pero contundente. En el interior de la residencia se encontraron también 3 maletas con más de 18 millones de pesos en efectivo, relojes valuados en más de 20 millones, lingotes de oro y pasaportes con identidades falsas. Además, una caja fuerte con documentos financieros y contratos firmados por dependencias del gobierno de Michoacán, todos vinculados a empresas de reciente creación. La unidad de inteligencia financiera, presente en el lugar, accedió al contenido de varios archivos. Se detectaron triangulaciones con empresas registradas en Puebla, Querétaro y Quintana Roo, que fungían como intermediarios para desviar recursos hacia consultoras, fundaciones benéficas ficticias y campañas políticas en 2023 y 2024. La cifra preliminar de desvío superaba los 12,000 millones de pesos. Uno de los documentos más comprometedores, firmado en 2020,
ordenaba la transferencia de 120 millones de pesos para proyectos de imagen. Esos fondos, según los investigadores, jamás ingresaron a las cuentas oficiales del gobierno de Michoacán. En su lugar, fueron redirigidos a una empresa creada en Jalisco pocos días antes, sin historial operativo, pero con vínculos directos a operadores políticos cercanos a Silvano. También se halló un paquete de billetes termosellados con codificaciones oficiales del Banco de México, evidencia de que el dinero provenía del erario público. Para la UIF, esto fue prueba más clara de que los fondos públicos estaban siendo utilizados no solo para enriquecimiento personal, sino para el financiamiento de redes de protección, campañas políticas y estructuras de influencia. En una habitación anexa del búnker, los agentes encontraron un arsenal que incluía rifles Barrett calibre 50, armas cortas de uso exclusivo del ejército y cientos de cartuchos organizados por calibre. La presencia de este armamento no solo agravaba los cargos por corrupción y enriquecimiento ilícito, sino que añadía posibles delitos por posesión de armas prohibidas y obstrucción de la justicia. En cuestión de horas, la mansión de Silvano se transformó de refugio a evidencia viva de un sistema de corrupción institucional. Pero lo que parecía un caso de desvío estatal tomó una dimensión nacional cuando los discursos duros, carpetas y dispositivos hallados en la propiedad comenzaron a ser analizados. Emergieron nombres que sacudieron a la clase política mexicana. El primero fue Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de Gobernación, vinculado a contratos multimillonarios bajo el concepto de consultorías de seguridad jamás ejecutada. Luego apareció el nombre de Xochitl Gálvez, ex candidata presidencial de oposición, relacionada con fundaciones disfrazadas de proyectos turísticos como Exploradora Michoacán A, que recibió 200 millones de pesos y no reportó resultados ni auditorías. Las ramificaciones eran profundas. Se hablaba ya de una red nacional que involucraba financiamiento ilegal, operadores en el extranjero y mecanismos de protección judicial. Una carpeta rotulada como Zafiro 2 detallaba pagos sistemáticos a medios de comunicación, operadores digitales, columnistas y plataformas de video. Se trataba de un sistema de propaganda disfrazado de contratos por servicios. El dinero, triangulado a través de empresas de contenidos, terminaba en cuentas personales y apoyaba campañas de desinformación o defensa mediática para figuras cercanas a Silvano. La red era sofisticada. Los pagos pasaban por cuentas de Belice, empresas como BCG Limit, vinculada al consultor Jonathan Carvajal, y a medios con latinos, y fundaciones que solo existían en papel. Incluso hubo revelaciones de reuniones sostenidas en Miami, Houston y Madrid con asesores de exfuncionarios del PRI y PAN, donde se discutían estrategias de blindaje financiero y alianzas para 2024. Lo más grave fue la declaración ministerial de un exsecretario de Silvano, quien reveló que parte del dinero fue usado para comprar voluntades en el Poder Judicial. Una exmagistrada de Morelia fue señalada por facilitar amparos express que bloquearon auditorías federales clave. Ya no se hablaba de un político corrupto, se hablaba de un engranaje dentro de una maquinaria nacional perfectamente aceitada. A raíz de estos hallazgos, la FGR amplió la investigación a otros exgobernadores. Todos habían sido señalados por manejos irregulares en el pasado, pero nunca investigados formalmente. Ahora, con la caída de Silvano, el blindaje político comenzaba a fracturarse. En palabras de un fiscal federal, la caída de Aurelios no es solo un caso aislado, es una llave que abre muchas puertas, y detrás de cada una hay nombres, contratos y cuentas pendientes. Mientras tanto, Harfuch no se limitó a una rueda de prensa. Su mensaje fue frontal. Los amigos del poder también roban, y los vamos a perseguir como a cualquier criminal. La frase se convirtió en tendencia nacional. Algunos partidos intentaron matizar la situación, hablar de persecución política o polarización, pero las pruebas eran demasiado contundentes. En cuestión de horas, comenzaron a circular en redes sociales las imágenes del búnker, de las maletas de dinero, de los lingotes de oro, de los rifles apilados como si se tratara de una armería clandestina de guerra. El país entero vio, sin posibilidad de negación,
lo que por años había sido solo rumor. La presidenta Claudia Sheinbaum dio un mensaje breve pero firme. El combate a la corrupción no se negocia. El que robó va a pagar. Y con eso, respaldó públicamente las acciones de Harfuch, quien ese mismo día ordenó el aseguramiento de 11 propiedades más vinculadas a Silvano, incluyendo casas en Mazatlán, departamentos en Cancún, ranchos en Zitácuaro y cuentas bancarias en el extranjero. 5 miembros de su primer círculo fueron detenidos. Otros estaban siendo rastreados en Panamá, Colombia y España. El cerco se cerraba con rapidez. Medios internacionales comenzaron a cubrir el caso, algunos resaltando la operación como un ejemplo de justicia efectiva en América Latina. Otros, con más escepticismo, advertían que el reto sería sostener este impulso más allá del caso Aureoles. Pero para la ciudadanía, al menos por ahora, algo había cambiado. Por primera vez en años, se sentía que la ley estaba alcanzando a quienes durante décadas se consideraron intocables. En redes sociales, las imágenes del operativo se multiplicaban. Miles de usuarios compartían mensajes de apoyo. Hashtag como Silvano corrupto, justicia con Harf y caída del pacto. Políticos que antes posaban junto a Silvano comenzaron a borrar publicaciones, a guardar silencio o a desmarcarse. Pero la memoria digital ya había hecho su trabajo. La narrativa pública no podía ser controlada y las imágenes del exgobernador esposado, viendo su mansión desmantelada, cámara por cámara, se convirtieron en un símbolo. En las calles, en las plazas y en los noticieros se hablaba menos de ideología y más de justicia, porque más allá de partidos, lo que estaba en juego era la credibilidad de un gobierno que había prometido barrer la casa. Y en esa tarea, Harfuch no mostró miedo, mostró determinación. No me importa cuántos años hayan pasado, no me importa cuántos padrinos tengan, si robaron al pueblo, los vamos a encontrar, dijo en su última conferencia, con una calma que contrastaba con la fuerza de sus palabras. Silvano Aureoles cayó, pero su caída no fue solo la de un político, fue la de la fractura de una red, fue la primera grieta visible en un muro de impunidad que durante años pareció inquebrantable. Y mientras los agentes seguían rastreando pistas, documentos y conexiones, una cosa es segura, la cacería apenas comienza. Y esta vez, el poder ya no garantiza refugio. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.